Quiero que imagines el salón de un pueblo, lleno de gente, flores, ruido. Es una boda. En el medio de todo ese alboroto está Víctor, un granjero de manos curtidas que lleva un año guardando un secreto. Durante meses, en la soledad de su campo, estaba haciendo algo que nadie esperaría de él. Y hoy, frente a 200 invitados y frente a su propia hija, Víctor está a punto de revelar ese secreto. Y lo que está por suceder va a cambiar el silencio que hay entre ellos para siempre. Así que sin más preámbulos, te invito a leer conmigo El regalo. Víctor supo que su hija se casaba cuando encontró el sobre en el buzón. No fue Laura quien se lo dijo. Fue una invitación formal, impresa en papel grueso, con letras doradas que decían su nombre completo: Laura Méndez, que aparecía junto al nombre de un hombre que Víctor apenas conocía. La boda sería en un año, en el salón de eventos del pueblo. Habría música en vivo, flores, 200 invitados. Víctor dejó la invitación sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola un largo rato. Las ventanas de la casa estaban cerradas, como siempre. Afuera el sol calentaba la tierra seca, pero adentro todo era penumbra y silencio. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que su hija lo visitó. Tal vez 6 meses, tal vez más. Ella llamaba de vez en cuando, preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Víctor siempre decía que estaba bien, y Laura siempre colgaba después de unos minutos. No era culpa de ella, Víctor lo sabía, era culpa suya. Desde que su esposa murió cuando Laura tenía 11 años, él no supo cómo hablar con su hija. No supo cómo abrazarla cuando lloraba. No supo cómo estar presente sin que todo doliera tanto. Entonces se dedicó al campo, a las vacas, al alambre, a los pozos, a todo lo que no requería palabras. Y Laura creció sola, tocando el piano de su madre, estudiando en la ciudad, construyendo una vida lejos de él. Esa noche, Víctor entró a la sala por primera vez en años. El piano seguía ahí, cubierto con una sábana blanca que solo acumulaba polvo. Las teclas estaban amarillentas. El banco de madera tenía una pata medio floja. Todo olía a encierro. Víctor se acercó despacio, como si el instrumento pudiera romperse si lo tocaba. Levantó la tapa con cuidado y miró las cuerdas tensas, oxidadas en algunos puntos. Presionó una tecla. El sonido salió apagado, desafinado. Se sentó en el banco. Puso las manos sobre el teclado. Manos grandes, ásperas, llenas de callos y cicatrices. Manos que sabían apretar alambres, clavar postes, ordeñar vacas. Manos que no sabían nada de música. Pero Laura sabía. Laura había aprendido de su madre. Y ahora se iba a casar. Y Víctor no tenía nada que darle. Ni palabras, ni abrazos, ni una relación que valiera la pena. Lo único que tenía era un año. Un año. Y la memoria de su esposa tocando esa misma pieza que Laura amaba tanto. El canon de Pachelbel. La que sonaba en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento importante de su infancia. Víctor cerró el piano y salió de la sala. Al día siguiente fue al pueblo y tocó la puerta de la casa de Zulema. Zulema tenía 73 años y tocaba el órgano de la iglesia desde hace 50. Había enseñado a tocar piano a docenas de niños del pueblo, incluyendo a la primera Laura, la esposa de Víctor. Cuando le abrió la puerta y lo vio parado ahí con el sombrero en la mano y la mirada baja, supo que algo importante estaba pasando. Don Víctor, qué sorpresa. Zulema, necesito que me enseñe a tocar el piano. Zulema lo miró sin entender. ¿Perdón? Mi hija se casa en un año. Quiero tocarle una canción en la boda, el canon. Zulema se quedó callado un momento. Luego
abrió la puerta del todo. Entre. Víctor le contó todo: la invitación, la distancia, los años de silencio, la culpa que sentía como una piedra en el pecho. Zulema escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre la falda. Cuando Víctor terminó de hablar, ella suspiró. Don Víctor, el canon es una pieza difícil y usted nunca tocó el piano. Lo sé. Y aún así, no hay garantía de que pueda tocarla bien en un año. No importa. Tengo que intentarlo. Zulema lo miró a los ojos. Vio algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Necesidad. Está bien, voy a ayudarlo. Pero tiene que prometerme algo. ¿Qué? Que va a abrir ese piano que tiene guardado. Que lo va a limpiar, afinar y tocar todos los días. Porque si va a hacer esto, no puede ser a medias. Víctor asintió. Lo prometo. La primera clase fue un desastre. Víctor no sabía dónde poner las manos. No entendía cómo leer las notas. Sus dedos eran torpes, lentos, y le dolían después de apenas 10 minutos. Zulema fue paciente. Le enseñó las escalas, le mostró cómo sentarse, cómo respirar, cómo no forzar las manos. Le explicó que la música no era fuerza, era delicadeza. Víctor practicaba cada noche después de trabajar en el campo. Llegaba a su casa con las manos sucias, se las lavaba y se sentaba frente al piano. Al principio solo podía tocar escalas simples, después acordes básicos, después las primeras notas del canon. Pasaron los meses. Víctor abrió las ventanas de la casa, limpió el piano, lo hizo afinar con un técnico que vino desde la ciudad. El sonido volvió a ser claro, brillante. Zulema lo visitaba cada semana, le corregía la postura, le marcaba los errores, lo alentaba cuando se frustraba. Y Víctor seguía practicando. 1 hora, 2 horas, 3. Las manos le dolían por las noches. Con el frío, la artritis empeoraba, pero eso no iba a detenerlo. Laura llamó en junio. Preguntó cómo estaba. Víctor le dijo que bien. No mencionó el piano ni mencionó las clases. Solo escuchó mientras ella le contaba sobre los preparativos de la boda. Cuando colgaron, Víctor volvió al piano y siguió practicando. El día de la boda llegó en octubre. El salón estaba lleno de gente. Flores blancas colgaban del techo, las mesas estaban decoradas con velas y un cuarteto de cuerdas tocaba música suave mientras llegaban los invitados. Víctor estaba sentado en una de las mesas del fondo, con un traje que no usaba desde el funeral de su esposa. Las manos le temblaban, no por el frío, por los nervios. Había practicado el canon 1000 veces. Lo sabía de memoria. Una vez incluso pudo tocarlo con los ojos cerrados. Pero ahora, rodeado de 200 personas, sentía que todo lo que había aprendido se estaba borrando de su mente. La ceremonia fue corta. Laura entró del brazo de su padrino, un tío lejano de parte de su madre que Víctor apenas conocía. Ella lucía radiante. El vestido blanco, el ramo de flores, la sonrisa que no dejaba de mostrar. Víctor la miraba desde su mesa, y por primera vez en años, su corazón se llenó de orgullo. Su hija era hermosa, talentosa, feliz. Y él no había estado ahí para verla crecer. Después de la ceremonia, mientras todos brindaban y conversaban, Víctor se acercó al organizador del evento. Le dijo que quería tocar una pieza de piano. El hombre lo miró extrañado, pero asintió. 10 minutos después, el micrófono se encendió. Damas y caballeros, el padre de la novia quiere dedicarle unas palabras. Víctor caminó hacia el piano que estaba en el escenario. Era un piano de cola, negro, brillante, mucho más grande que el de su casa. Se sentó en el banco.
La sala quedó en silencio. 200 pares de ojos lo miraban. Laura estaba en la primera mesa con el rostro lleno de sorpresa. Víctor puso las manos sobre las teclas, respiró hondo y su mente se quedó en blanco. No recordaba la primera nota, no recordaba el acorde de entrada, no recordaba nada. Presionó una tecla, sonó mal. Presionó otra, peor. El silencio era algo aplastante. Sus manos temblaban. Intentó recordar, cerró los ojos, respiró, pero nada venía. Después de 30 segundos que parecieron una eternidad, se levantó del banco. La humillación le quemaba el pecho. Todo el año, todo el esfuerzo, todo el dolor en las manos, para nada. Pero no se fue. Se quedó parado frente al micrófono mirando a Laura. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de confusión. Víctor agarró el micrófono con las manos temblorosas. Su voz salió rasposa, quebrada. Laura, yo no sé hablar bien. Nunca supe. Cuando tu mamá murió, me quedé sin palabras y te crié en silencio. Y eso estuvo mal, muy mal. Se detuvo, tragó saliva. Quise tocar el piano para vos, para decirte que estoy orgulloso, que sos lo mejor que me pasó en la vida, que lamento no habértelo dicho antes, pero me salió mal, como todo lo que hice con vos. Laura se levantó de su mesa, caminó hacia el escenario con el vestido arrastrándose por el suelo, subió los escalones y se paró frente a su padre. Víctor la miró a los ojos. Ella estaba llorando. Papá, solamente quería hacer algo bonito para que supieras que te quiero. Laura lo abrazó fuerte, como no lo abrazaba desde que era una niña. Víctor cerró los ojos y la apretó contra su pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no le importó. La sala estalló en aplausos. Tres semanas después, Laura visitó la casa de su padre. Víctor estaba en el patio arreglando una alambrada. Cuando la vio llegar, dejó las herramientas y se limpió las manos en el pantalón. Hola, papá. Hola, hija. Entraron a la casa. Las ventanas estaban abiertas de par en par. El piano estaba limpio, reluciente. Laura se sentó en el banco y pasó los dedos por las teclas. ¿Cuánto practicaste? 1 año. ¿Todos los días? Todos los días. Laura sonrió. ¿Me enseñas lo que aprendiste? Víctor se sentó a su lado en el banco. Puso las manos sobre las teclas y tocó las primeras notas del canon. Lento, inseguro, pero correcto. Laura esperó a que terminara la primera frase. Luego puso sus manos junto a las de él y siguió con la segunda voz. Tocaron juntos, despacio, con errores, pero juntos. Cuando terminaron, se quedaron en silencio un rato, con las manos todavía sobre las teclas. Gracias, papá. ¿Por qué, hija? Por intentarlo. Víctor no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro. Y por primera vez en 17 años, la casa volvió a llenarse de música. Víctor nos enseña que no hay gesto de amor más grande que el tiempo dedicado a otra persona. Que las cosas que valen la pena requieren paciencia, ensayo y error. Pero seamos honestos, a veces la paciencia duele. A veces el proceso es tan incómodo que desearíamos tener un botón para saltárnoslo. ¿Qué harías si pudieras evitar el esfuerzo y el dolor con un solo gesto? ¿Lo tomarías?
De esa tentación trata la siguiente historia.